Estamos de vuelta, lo anuncié hace un momento y bueno, pues muy a modo justamente del tema que mencionaba, hay que hacer una evaluación de las políticas de seguridad y de justicia, van de la mano, si una no abraza a la otra, si no trabajan en conjunto, la lucha contra la violencia no se resuelve, o para decirlo en los mejores términos, la pacificación no ocurre. Para eso le he pedido pues a nuestro especialista semanal, Hugo Alejandro Concha, que esté aquí con nosotros hoy para hablar justamente del costado de la justicia, y tengo el honor de vernos acompañado a esta mesa este martes de Alejandro Ope. Es quizá los especialistas más agudos en temas de seguridad, no es alguien que borde sobre el lugar común y se lo agradecemos siempre en sus textos y en sus participaciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. A ver, déjenme abrir de entrada con el último segmento del informe presidencial que se realizó el pasado domingo. El presidente, en muchos de los temas, yo digo que más en la idea de que el discurso construye realidad que en que la realidad haya ya ocurrido, jugó con triunfo, por ejemplo, en el fin de lo que él llama la corrupción tolerada desde arriba, fin del matrimonio desde arriba, ¿no?, entre el poder económico y el poder político, un despliegue de políticas sociales que pues tienen diversos cuestionamientos, pero que al final de cuentas en montos sí reflejan montos mucho más altos. Ahí hay una discusión sobre el tono correcto o no que utilizó el presidente, donde creo que hay cierta unanimidad es en la manera como enfrenta el tema de seguridad, donde dice a estas alturas no hemos resuelto nada, no se podía resolver mucho, estamos apenas desplegando Guardia Nacional, estamos apenas enfrentando el problema que me quita el sueño. Espero que este resumen sirva para abrir digamos esta sinapsis compartida, y yo les pregunto de manera más objetiva posible, Alejandro, ¿cómo vieron, cómo viste el mensaje en materia de seguridad? Pues bueno, sí es agradecible la honestidad del presidente, ¿no?, en ese sentido, en reconocer que el problema no solo persiste, sino que en algunos sentidos se ha agravado, ¿no? Y las cifras lo avalan, ¿no? Llevamos más o menos ya varios meses de más de 3,000 víctimas de homicidio doloso, ¿no?, y feminicidio. Vamos a cerrar el año más o menos con 36,000 víctimas, entre 35 y 36,000 víctimas en la cuenta del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual implica entre 38 y 39,000 en la cuenta del INEGI. ¿Con qué año se compara esto más o menos? Pues en absolutos con ninguno. En relativos, pues yo creo que este año vamos a superar la tasa de 30 por 100,000 habitantes. Yo creo que no veíamos esto en el país desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Entonces sí es una situación que es notoriamente grave, ¿no? Es peor que el 2009, es peor que el 2012. Mira, el peor año de Calderón en términos de la tasa de homicidio fue 2011, fue 24. El peor año de Peña Nieto fue 2018, que fue 29, ¿no? Y este año yo creo que vamos a romper la cota de los 30, y esto ya nos pone, digamos, en ligas mayores, ¿no? Ya superamos a Colombia claramente, a Brasil claramente, probablemente superamos a Guatemala este año. O sea, ya nos pone, digamos, en territorio de los países del Triángulo del Norte, ¿no? O sea, estás hablando de comparación con Honduras, con El Salvador. Honduras, El Salvador. Y con respecto al resto del mundo, con Siria. Pues digo, no, pues bueno, países que enfrentan un conflicto civil son difíciles las comparaciones. Pero, por ejemplo, con el promedio de la OCDE es 2. Sí, claro, de la OCDE. ¿No? Digamos, Turquía, que es igual un país que enfrenta pues, de ingresos medio, similar a México, que es asimismo también trampolín de narcotráfico, etcétera, tiene una tasa de homicidio como de 4, 5. Entonces, el balance antes de la intervención del presidente López Obrador es un balance inquietante, y todavía no vemos una curva en la disminución de homicidios y por lo tanto de violencia en términos generales. Es correcto. ¿Qué más tendrías que decir concretamente de su intervención, más allá de que reconoce esta circunstancia? Yo creo que reiteró, digamos, los dos ejes centrales de su propuesta en la materia, que la primera, digamos, es un enfoque en política social, pero no en programas focalizados de prevención social del delito, sino en programas generales, de alcance general a la población, sobre todo a la población joven. Hay una discusión sobre la eficacia de este tipo de intervenciones con respecto a, digamos, intervenciones más focalizadas. Y segundo, pues el despliegue de la Guardia Nacional, ¿no?, que
según admitió también, implícitamente, ha ido más lento de lo que anticipaban, ¿no? Reconoció que había solo 58,000 elementos desplegados en el territorio, en 150 coordinaciones territoriales. Eso te da en promedio 386 guardias nacionales por cada coordinación. Considerando 2 turnos, pues quiere decir que en una coordinación, una de las cuales, por ejemplo, es el municipio de Guadalajara, tiene 193 guardias nacionales. Eso difícilmente va a tener mucho impacto a corto plazo. Hugo, tu opinión. Hola. Pues me encantaría empezar diciendo que yo tengo otros datos, pero no, la verdad es que con Alejandro es muy difícil tenerlos. La verdad, no soy un especialista, eres muy riguroso con la información que das. Sin embargo, yo quisiera poner una visión adicional, ni siquiera voy a decir distinta, que no podemos perder de vista. Tampoco es sorpresivo lo que está ocurriendo, ¿no? El país venía en esta tendencia, más allá que un año levante, baje tantito las cifras. Sabemos que no hay una estructura, un diseño, un modelo exitoso en el combate a la criminalidad, ¿no? En ese sentido me refiero a esta tendencia. Y lo que ha hecho este gobierno, más allá de anunciarnos cosas, y seguramente con avisos en los que todos podemos estar de acuerdo, de que es la prioridad, de que hay que hacer cosas, no ha podido, en el periodo que lleva, pues hacer nada nuevo. Además, porque aunque pusiera, yo creo que toda la atención de toda la administración, no es un problema que resuelves en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo creas todo un nuevo modelo de Guardia Nacional con gente capacitada, aquella que no lo está, o mejorando, limpiando, depurando la institución? Pues eso no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Es más, el haber hecho estos cambios, el haber generado todo este modelo de incorporación de Policía Federal y sacando a mucha, pues seguramente te está generando también muchos vacíos en muchos espacios, ¿no? Los cambios administrativos, los cambios burocráticos, los cambios de jerarquía sí afectan al funcionamiento de estas instituciones, los afectan y de manera muy fuerte. Y justamente eso lo acaban de hacer. Ahora viene el proceso de consolidación y supuestamente de incorporación de muchos más elementos, que los dos son 2 grandes temas, muy complicados. Entonces, mientras tanto, pues ¿qué? Los grupos de crimen organizado, pues que no se van a esperar, ellos siguen haciendo lo suyo, muy probablemente en muchas regiones del país siguen creciendo, se siguen multiplicando, ¿no? Bastaba ver lo que discutíamos la semana pasada, y lo que ocurrió en Michoacán, en fin, en distintas partes del país, pues no hay una estructura adecuada, ni creo que suficiente hoy por hoy, para hacerle frente a este fenómeno. Ahí es donde estamos. Más allá de que yo creo que el presidente, qué bueno que lo reconoció, me parece de veras muy importante que lo haya hecho. También al final del informe decía algo así como: solo con una sociedad justa va a lograr su transformación. Qué bueno que lo veía de esa manera, pero lo que se le viene es un problema muy serio. Y hoy en la mañana todavía dice: yo me comprometo porque yo lo voy a hacer, ¿no? Y soy un hombre de compromiso y de palabra, que vamos a bajar la incidencia delictiva. Ahora, le pidieron varias veces que diera fecha y se cuidó mucho no darla, lo cual vuelve pues intuitivo que se está refiriendo a todo un sexenio, digamos, los 5 años que le restan justamente para avanzar en esta dirección. Pero déjame ir revisando algunas de las coordenadas y me remito otra vez a la conferencia de hoy en la mañana. Una de las críticas más fuertes que yo he escuchado a su política de seguridad es que desestimó dedicarle inversión, tiempo, recursos a fortalecer policías de proximidad, la autoridad municipal y la autoridad estatal. Desestimó, hoy decía, porque eso no le toca a la federación. Y hasta cierto punto tiene razón, pero en realidad si la federación comienza una política de fortalecimiento de lo municipal y lo estatal, pues quizá podría haber resultados más rápidos, quizá tendrías efectivos más rápido desplegados en el territorio. Cabe también suponer que lo desestimó pues porque los presidentes anteriores no pudieron con los gobernadores, es decir, los gobernadores no fueron aliados realmente de ese esfuerzo. Yo quiero preguntarle a ustedes que conocen bien el tema, si es un acierto centrarse en un cuerpo nacional o si debió haberlo hecho de manera simultánea con los organismos de seguridad locales o incluso debió haberse centrado primero en lo local. Alejandro. Mira, yo creo que la seguridad se construye de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo nacional, ¿no? 90% de los policías del país son estatales o municipales. 95% de los delitos, de las carpetas de investigación que se abren son del fuero común.
Entonces, allí el problema está allí. Llevamos 8 o 9 meses concentrados en la punta de la pirámide, ¿no? En la base ha habido relativamente 8 o poco. 9 meses, 8 o 9 años. Bueno, pero 8 o 9 meses, digamos. Sí, claro, pero esto desde que yo tengo memoria. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que la palabra policía solo apareció en el mensaje en una ocasión, y es cuando quiso decir que los miembros del Estado Mayor Presidencial ganaban mucho, ¿no? Ganaban más que los policías. Esa es la única referencia que hizo, la única vez que utilizó la palabra policía. Y no mencionó, por ejemplo, una iniciativa que sí es interesante, que sí es de esta administración, que se acaba de aprobar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es algo que se llama el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ¿no? Que pone el foco en justamente las policías municipales, plantea un nuevo modelo de organización, plantea un nuevo modelo de financiamiento, plantea dotarlas de facultades, por ejemplo, facultades de investigación, facultades para recibir denuncias, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un modelo posible que pudo haber enarbolado y que pudo haber, que pudo haber o sea, ese usado. es un logro de estos 9 meses, pero no está subrayado en el informe, lo que estás diciendo. Yo creo que hay un claro sesgo centralista en la visión que tiene el presidente en la materia, ¿no? Él, lo que presumen los spots, no deja llamar la atención, lo que presumen los spots en términos de seguridad son sus reuniones de las 6 de la mañana, ¿no? Es decir, yo estoy al mando, yo estoy al pendiente. Estoy al pendiente, la seguridad se administra desde Palacio Nacional. Y segundo elemento, en reiteradas ocasiones ha mencionado que solo tenía 10,000 policías federales, ¿no? Y que por eso era necesaria la Guardia Nacional. Uno de los argumentos a favor de la Guardia Nacional era eminentemente numérico. De los 30,000 integrantes de la Policía Federal, buena parte eran administrativos. Nunca aclaran cuántos exactamente, pero se calcula que la mitad. Y cambia, ¿no?, el número básicamente con el día, ¿no? Pero ha reiterado que solo tenía 10,000. Entonces necesitaba más, ¿no? Aquí, digamos, la paradoja de esto es que aun si la Guardia Nacional llega al tamaño que se ha planteado, que son 130, 140,000 elementos en 3 a 4 años, yo tengo mis dudas, salvo que transfieran a más militares hacia allá. Previsible. Sí, más que reclutamiento de civiles sería transferencia de militares. Aún si llegan a esos números, vamos a tener un Guardia Nacional por 1,000 habitantes, ¿no? En el promedio de Naciones Unidas, no es una recomendación, pero hay el promedio de los miembros de Naciones Unidas, todos los años les hacen un cuestionario a los países miembros y dicen cuántos policías tienen. El promedio es 3 policías por 1,000 habitantes. Es que si a ese Guardia Nacional le suman los policías locales, te daría un promedio arriba. Te podría dar un promedio arriba. Es decir, el tema es que la Guardia Nacional por sí misma no te va a resolver el problema. Y más justamente por este carácter nacional, porque quieren cubrir todo el territorio. Te detengo aquí y déjame reunirme ahora con el tema de justicia, porque otra vez tenemos una fiscalía supuestamente nueva, ahorita podemos pasar la revista, Fiscalía General, pero pues la mayoría de los delitos, ya lo comentaba Alejandro, se dan a nivel local. El homicidio, ¿no?, para decirlo rápido, ¿no?, es un delito por local. Y no hay un esfuerzo ni de la Suprema Corte, porque no está en su jurisdicción, pero sí podría estar en su política, de atender las falencias de los órganos jurisdiccionales locales, ni una política criminal que incorpore a las procuradurías locales, y hay una enorme desconfianza de los gobernadores. Es decir, todo eso hace que, pues, otra vez, ¿no?, un poco como planteaba, seguimos robusteciendo el torso, la cabeza, pero el gigante tiene no pies, no piernas enteras, que son hilos colgantes. Hay una gran interrogante que todos la conocimos y la verdad yo sí daría mucho por saber exactamente qué pasó, que fue el cambio radical del discurso del candidato López Obrador, al presidente electo López Obrador, cuando criticaba claramente el modelo centralista, por llamarlo de alguna manera, de atención a la seguridad, ¿no? Criticaba la intervención de las Fuerzas Armadas en la inseguridad o en el combate a la inseguridad, y un día, siendo ya presidente electo, nos sorprendió, creo que fue muy radical el cambio, diciendo que iba
a crear una Guardia Nacional en donde iban a intervenir justamente las Fuerzas Armadas. Todo el mundo habla, algo si supo, algo encontró. Ayer te decía una de tus entrevistadas, ¿qué debió haber visto? Pero el libro que presentó, con el que se presentó a las elecciones, ya hacía el planteamiento de la Guardia Nacional. Nos sorprendió porque no lo habíamos leído. Pero había sido muy crítico también, hay grabaciones por todos lados, que él decía que iba a sacar el ejército de las calles, ¿no? Yo creo, a final del día teníamos 2 sexenios anteriores que le habían apostado al modelo centralista de combate a la inseguridad. Hacían alguna cosa también de apoyo a los estados, la conferencia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y todo, pero realmente la apuesta fuerte pues fue la Policía Federal, primero la SAFIT, la Policía Federal, que continuó durante el sexenio de Peña Nieto. Y la gran sorpresa es que se le vuelve a apostar al mismo modelo, con otro nombre, con quizá algunas otras características, pero nunca se plantea el irnos al modelo federal original, que además hoy en día pues seguimos teniendo más de 300,000, si no me equivoco, 95,000, ¿no? Policías municipales y locales en todo el país. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, el desafío es mayúsculo y yo creo que cuando se ve y en números y en prospectiva, se ve inalcanzable. ¿Cómo vas a capacitar a esos policías? ¿Cómo vas a hacer que sepan hacer investigación? Yo alguna vez participé en un pequeño proyectito modesto con una organización internacional que buscaba eso. Pero los cuadros, y con mucho dinero, que se lograba capacitar y la idea era que se fueran reproduciendo, se fuera multiplicando, era verdaderamente insignificante. Fueron muchos años de abandono. Por eso esta enorme insuficiencia a la cual se refiere Alejandro con los números de policía en las buenas que vamos a tener de Guardia Nacional por habitante. Bueno, la Guardia Nacional, déjenme plantearlo así, además del número de efectivos y sus capacidades, se convierte en un símbolo de lo que podría ser el agente responsable de la paz o de la seguridad. Es decir, ese Guardia Nacional sería como algo nuevo, justamente tratando de elevar los estándares. Por lo menos así nos lo imaginamos, en materia de derechos humanos, en materia de capacidad, de eficacia. Es decir, los camellos dan camellitos, y la idea era que fuera algo distinto a lo que hemos visto, porque desconfiamos mucho de la policía. Y antes de irme a corte, les voy a dar una estampa. Si uno se mete a buscar imágenes de los carabineros, por ejemplo en Chile, o los carabinieri en Italia, o la guardia, digamos, en Francia, lo que vamos a encontrar es la gendarmería francesa, es que son individuos que no presumen armas, sí presumen uniforme militar, pero no presumen armas. Normalmente se les ve limpios, y solamente si se excede la fuerza de parte de los adversarios, de los enemigos, entonces sí van armados hasta los dientes, entonces vas a ver como si fueran SWATs. Bueno, ayer frente a mi casa pasó una Guardia Nacional armada hasta los dientes. Es que es el ejército. Entonces, déjenme irme a corte, claro. No te adelantes. O sea, hay algo como que no cambió en el uniforme. O sea, en realidad son militares, pues. Y esta parte que se pusieron una banda que dice Guardia Nacional. Voy a corte y regresamos a hablar de esta parte como más simbólica del cambio de instituciones.
dando revista a 9 meses de una política de seguridad y justicia. Tengo conmigo a Alejandro Ope y a Hugo Concha. Muchísimas gracias por su revisión acuciosa de cada uno de los ángulos. Les preguntaba esto que es, perdón, se los plantea en plano de ciudadano, a ras de suelo, ¿no? Es decir, salgo de mi casa y veo pasar tremendas camionetonas con gente armada hasta los dientes. Que por cierto, en la Ciudad de México no es tan común verlo. A ver, cuando uno está en Manzanillo o anda en el puerto de Veracruz, esto era muy común. Pero ahora en la ciudad. Y luego alcanzo a ver que es Guardia Nacional. Y yo me espero una Guardia Nacional, sí, hombre, con, código militar, militarizado, pero no con armamento y no con disfraces de militar. Me tiene un poco inquieto porque pues, estamos cambiando los códigos y los símbolos. Yo creo que, a ver, tú invocabas algunos ejemplos, ¿no?, de internacionales, ¿no?, y que fueron invocados también durante la discusión legislativa, ¿no? Con los carabineros chilenos o la Policía Nacional de Colombia. Son policías militarizadas, pero déjame ponerte, son policías que tienen formación, disciplina, organización militar. No son militares metidos a policías. Yo creo que ¿Cuál es la diferencia? A ver, déjame ponerte, para ser carabineros necesitas un año de academia. ¿No? Aquí lo están sacando en 7 semanas. ¿No? Al vapor. Al vapor. Es decir, porque urge, ¿no? Es decir, o sea, la necesidad te para empuja, por ejemplo, ser mando, y por ejemplo, la Guardia Civil o la Gendarmería francesa o los carabineros italianos, ahí hay una distinción que yo creo que es crucial. Esos cuerpos, digamos, de gendarmería, esos cuerpos intermedios, complementan pero no sustituyen a la policía. En Francia está la Gendarmería, pero está la Policía Nacional. En España está la Guardia Civil, pero está el Cuerpo Nacional de Policía. En Italia están los Carabineros, pero está la Policía di Stato. Es decir, estos son cuerpos que tienen fundamentalmente un rol de control territorial. Se les despliega sobre todo en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Última instancia en el uso de la fuerza. Y digamos, no para las zonas urbanas, para la tarea más policíaca, por decirlo de alguna manera, están los cuerpos de policía. Y hay que, o sea, los números, digamos, son bastante reveladores. Y es revelador que el número cambie con tanta frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es la Guardia Nacional hoy son las mismas unidades de policía militar y policía naval que ya estaban desplegadas en el territorio. Se cambiaron la etiqueta. O sea, sí, déjame ponerlo así, son los mismos haciendo lo mismo en los mismos lugares, con el mismo liderazgo, el mismo equipamiento, la misma doctrina. Con una banda nueva en el brazo. Con un brazalete distinto, con un uniforme distinto. Pero podrían producir resultados distintos. Pues salvo que le atribuyas poderes mágicos al brazalete o al uniforme, en lo inmediato no, porque son los mismos. Sí, y yo creo que otro punto que es importante, no hay una frontera bien delineada entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente. Eso debe quedar claro. Es una suerte de continuo. Si bien la Guardia Nacional está ubicada administrativamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el control real está en la Sedena. Por lo menos estos 5 años. Bueno, no sabemos, no, lo que pasa es que eso es otra parte, eso es el quinto transitorio, ¿no?, de la reforma constitucional, que permite que las Fuerzas Armadas de manera directa, no Guardia Nacional, de manera directa participen en tareas de seguridad pública. Estos 5 años porque en el momento en que el ejército se retire de las tareas de protección ciudadana, de protección civil, entonces la Guardia Nacional quedará ya, digamos, con vida propia y con cierta autonomía frente a la Fuerza Armada. Yo tengo mi duda sobre ¿Tú eso. crees que en 2026 seguirá dependiendo la Guardia Nacional del Ejército? Por supuesto. Toda la construcción institucional está hecha para que haya una relación simbiótica. A ver, déjame ponértelo así. El comandante es el general Rodríguez Bucio, que era un militar en activo hasta el mes pasado. Por diseño, en la ley se establece que los coordinadores territoriales y los coordinadores estatales de la Guardia Nacional tienen que tener cierta antigüedad que los básicamente hace obligatorio que tengan una carrera militar. Las adquisiciones de equipo, etcétera, lo está haciendo la Sedena. Las transferencias de predios para la construcción de cuarteles no se están haciendo de los municipios a la Secretaría de Seguridad, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. No me voy a quedar todo el programa en esta conversación, pero sí diría,
no había de dónde sacar la Guardia Nacional. Es decir, digo, crecer la Policía Federal era una simiente muy chiquita. Entonces yo todavía espero y quiero creer que esto es como un hibridaje, o sea, es un tránsito hacia donde se quiere ir. Y la verdad, ni tú ni yo sabemos qué va a pasar en 25. Quisiera compartir tu optimismo, pero no estoy muy... No. Yo creo la única que desventaja que yo tengo es que tú entiendes más de esto que yo. Yo creo que en la reforma faltaron incentivos para verdaderamente crear ese cauce de salida que tú estás diciendo. La verdad es que quedó de manera muy ambigua, quedaron los mandos militares metidos, que si bien es cierto que está el transitorio que dice que en 5 años, pero en 5 años se revisa. No es la salida definitiva lo que estableció la reforma. Entonces yo también veo muy complicado, porque no está armado así el modelo, de que vayamos a tener ya un cuerpo que se va a poder deslindar, divorciar de las Fuerzas Armadas. Ahora, el tema de nos pasa un poco como en las conferencias del presidente, que se habla de seguridad, inmediatamente hablamos de la Guardia Nacional, ¿no? Como si fuera la varita mágica. Pero, a ver, el presidente también advierte, con un discurso parecido a los anteriores, pero quizá con una intencionalidad más firme, por lo menos en materia de presupuesto, que hay una política, digamos, que acompaña a la política de seguridad, que es la política social. Entonces, una política de inclusión, una política de inversión, para que en las zonas, pues, de mayor violencia, sobre todo los más jóvenes, se disuadan de meterse a una maquinaria que les va a destrozar la vida, a la familia, en fin. No quiero decir que esto va a convencer a los líderes del narcotráfico, pero sí es previsible que los muchachos de 14, 15, 16 años que empiezan siendo halconcitos y acaban siendo líderes de banda, puedan muy temprano decir, hijo, mejor me meto a estos otros programas del gobierno. Yo ahí me gustaría mucho escuchar su opinión sobre los programas sociales de pacificación que acompañarían al esfuerzo de la Guardia Nacional. Pues mira, primero, son programas de corte general, es decir, no son programas de prevención social de la violencia y la delincuencia como tal. La evidencia empírica, tanto en México como en el exterior, se sugiere que lo que tiende a funcionar para la prevención del delito son programas de corte más focalizado. Déjame tratar de explicar por qué. Mira, el grueso, hay que recordar que el grueso de los jóvenes desempleados, marginados, excluidos, con bajos niveles de instrucción, con bajas perspectivas, con pobres perspectivas laborales, no cometen delitos, mucho menos delitos violentos. Te tengo aquí. Sí. Ahí sí tengo datos. ¿Qué? La mitad y un poquito más de la población en prisión federal por delitos de crimen organizado son jóvenes de baja educación, que no tienen familia. De acuerdo, pero velo al revés. Es decir, es el universo, representan una minoría del universo de jóvenes. O sea, la cárcel no sería una muestra el grueso de los jóvenes no van a participar, es decir, déjame poner, sí, los que cometen delitos sí tienen ese perfil, claro, pero los que tienen ese perfil, solo una minoría cometen delitos, y más delitos violentos. Yo creo que ese es un matiz que es importante. Entonces, eso significa que para fines de prevención del delito, buena parte de lo que gastes se desperdicia. Puede ser muy útil para otros fines. Puede ser muy útil para la inclusión social, puede ser muy útil para la inclusión laboral, puede ser muy útil incluso en términos simbólicos. Pero en términos de prevenir delitos, yo creo que va a ser una herramienta relativamente ineficaz. Lo que tiende a funcionar son lo que se conoce técnicamente como prevención terciaria. La prevención terciaria es aquella que va a subgrupos de población que ya entraron en conflicto con la ley. Por ejemplo, grupos de pandillas. Por ejemplo, programas de reinserción de reos. Y reinserción social. Reinserción social de reos. Por ejemplo, programas de atención a usuarios intensivos de drogas. O sea, son subgrupos de población muy específicos que requieren una atención muy especializada por múltiples ángulos. Eso es lo que tiende a funcionar. Política focalizada. Política focalizada. A ver, el delito tiende a concentrarse en tiempo, espacio, perpetradores y víctimas, ¿no? Les voy a mover un poco el ángulo de la reflexión, Hugo, a algo que ya aquí hemos venido hablando, y es la región, no sé, porque otra vez, México son muchos Méxicos,
Y la verdad, el fantasma que destruye México se viene moviendo de una región a otra, dependiendo en qué época estamos, en qué año estamos, en qué mes estamos. Claramente traemos una fricción de sociedad muy severa en Michoacán y por lo tanto un indicador de homicidios alto. Estamos viendo Morelos, estamos viendo Veracruz y luego estados que no componen su dimensión violenta. Vemos Guerrero, Tamaulipas va y viene, Chihuahua vuelve a subir, pero no estamos otra vez. Tú no querías hablar de toda la población joven, no te diría, no te puedo hablar de todo el país. Y ahí se antoja una intervención quirúrgica. Y en ese sentido, la entrada del Estado, la entrada de los agentes del gobierno, incluso federal, a esas regiones, requiere hasta un marco legal que reconozca la circunstancia. Voy a empujar un poco más el argumento. Quizás requiere lo que se ha dicho, leyes de amnistía o leyes de justicia transicional que te permita intervenir en esos lugares donde nadie se quiere parar. Y esto no ha prosperado. O sea, es una iniciativa que la sociedad le ha presentado al presidente, pero no vemos al presidente la escucha. Incluso ahora que Ricardo Peralta se metió a la Huacana, le fue en feria la secretaria Sánchez Cordero, seguramente no se volverá a meter nunca. Les pregunto, ¿estos mecanismos de justicia especial tienen algún futuro? ¿Valdría la pena plantearlos? Sí, pero hace falta mucho trabajo, Ricardo. Yo creo, cuando estuvimos en un grupo integrado para el diseño de la Fiscalía General, que a final de cuentas agarró su camino como toda iniciativa de ley, esta fiscalía que se buscaba que fuera verdaderamente autónoma, distinta. Uno de los elementos que varios de los que participábamos en el grupo queríamos profundizar y que se desarrollara más era el de la inteligencia criminal. Yo creo que uno de los grandes ausentes también, no es que no exista, pero que también es de manera insuficiente, es verdaderas políticas que parten de unidades o estructuras que generen y hagan inteligencia criminal, que te permita precisamente focalizar fenómenos delictivos en las distintas partes del país y a partir de eso poder desarrollar las estrategias necesarias para combatirlos o para prevenirlos o para encauzarlos de otra manera. A partir de eso, es esto materia prima para poder llevar a cabo, es como el arranque, justamente procesos o proyectos de justicia transicional que abarquen todas estas cosas. Pero mientras sigamos pensando que todo, o hablando como si todo el crimen del país es igual, como si todos los grupos hacen lo mismo, y como entonces además la solución también pareciera ser la misma, pues la verdad es que estamos muy lejos. Otra vez planteo la palabra que en estos temas me parece clave, insuficiente para poder hacerle frente a este monstruo gigantesco y muy complicado. Ahora, estas organizaciones criminales son muy inteligentes. Son empresas que le han invertido mucho a tecnología, que le han invertido mucho. Y no solo eso, el crimen o los criminales son versátiles. Hacen lo que quieren cuando quieren y muy rápido. Los procesos legales son lentos. El Estado mexicano tiene inteligencia militar, tiene inteligencia naval. Tú conoces bien, tiene inteligencia que no sé si era muy inteligente, más bien si era tonta, pero la inteligencia del CISEN. Es decir, hoy eso está, digamos, también al servicio. Tú lo ves al servicio de esta batalla, de esta pacificación. Tú lo ves operando de manera coordinada, útil. Además, ahora que se acercan tanto Guardia Nacional y Ejército. Es difícil saber, digamos, desde fuera, ¿no? Qué tanto se está compartiendo información, qué tanto hay procesos de fusión de inteligencia, qué tanto se está integrando esa inteligencia en los propios procesos judiciales para que esto se convierta en evidencia. Solía estar muy desarticulado. Déjame ponerte, el problema de fondo nunca ha sido, o por lo menos no era la generación de inteligencia como tal. El problema era la integración de esa inteligencia en operaciones, por una parte, y mucho más importante, la judicialización de esa inteligencia, ¿no? Llevarlo ante tribunales. Entonces yo creo que aquí... Por eso era clave en el tema de la fiscalía, para que fuera información al servicio de los procesos y procedimientos. Yo creo que sí se está perdiendo una oportunidad de oro de hacer una reforma democrática de los servicios de inteligencia. Total. Déjame ponerlo así. Fox se la perdió, ¿no? La traía de encima y nunca la batió. Fue una bola que dejó pasar. Todas las reformas en otros países que en esa materia tienen, digamos, tres componentes básicos, ¿no? Por una parte es delimitar los ámbitos de actuación. No todos para todo, ¿no? Los mandatos, por ejemplo, de los servicios de inteligencia civil tienen que ser muy estrechos, muy limitados,
muy acotados, sobre todo si son al interior del país. Segundo, tiene que haber una profesionalización de cuadros, tiene que haber un estatuto civil de carrera, etcétera. Y tercero, se tienen que fortalecer los controles internos y la supervisión externa sobre aparatos que por definición operan en la clandestinidad, ¿no? Operan en la secrecía. Entonces, eso tienes que fortalecer. Nada de eso está sucediendo. Al CISEN lo único que hicieron fue cambiarle de nombre y cambiar la adscripción administrativa, ¿no? La división... Bueno, nada de eso está sucediendo, pero tú al mismo tiempo dices, yo no sé qué está pasando dentro. Es decir, podría estar pasando sin que lo supiéramos. Bueno, es posible, ojalá, pero digamos, hasta donde yo he podido recopilar algo de información, no hay un proceso de reforma importante. Y además, déjame poner esto así. Y hay un datito más, perdón, que te interrumpa, Alejandro. Sí. Empezaríamos a ver operativos de adelanto, o sea, no solo reactivos a lo que está sucediendo. Y la verdad, tú ahorita ves el crimen, todo es reactivo. Pasa algo, no te metas a la Huacana, pasa algo y es cuando el Estado reacciona. Empezarías a ver actividades operativos antes de que cosas ocurrieran, ¿no? Perdón. Sí. Se nos va el tiempo y necesito ir por el último tramo. El presidente no solamente dijo que va a acabar con la inseguridad, dijo que va a acabar con la impunidad. Y a ver, la impunidad quiere decir que habrá castigo. A ver, eso quiere decir acabar con la impunidad. El día que haya castigo, la impunidad va a bajar. Son variables que se mueven inversamente, pues. Y desde esta perspectiva, les traigo un caso. Gildardo López es un individuo que ha sido liberado porque la Procuraduría encabezada por Murillo Karam, ¿no? Y luego por Raúl Cervantes, porque Tomás Herón al frente de la IC, produjeron evidencia mayormente fabricada, que el juez no pudo utilizar para sancionar. Pero estarán de acuerdo que este es un caso que se produce en México diario por varias decenas. Si tenemos un sistema para imponer castigo que viene de las fiscalías y luego del aparato judicial que no cumple. En ese sentido pregunto si ven que en efecto el castigo vaya a subir para que la impunidad baje por la vía de las políticas de criminalidad. Yo creo que no, yo creo que cuando decimos que el modelo no funciona es el modelo de raíz, o sea, tienes que encontrar algo distinto a lo que tenemos, porque siempre estamos apostando a que el estándar es el estándar judicial para poder procesar las acusaciones mal hechas de una fiscalía que no es suficiente y que no sabe investigar bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir insistiendo en lo mismo, en capacitar cuando no tenemos ni los recursos ni el tiempo necesarios para esa enorme capacitación que haría falta para poder llegar a eso? Pues mejor vamos pensando a lo mejor en que tienes que cambiar el estándar, ¿no? Y tener de alguna forma, no sé, jueces más cercanos, más proactivos. Es un tema muy complicado, Ricardo, pero que a todas luces no está funcionando. Ahora, lo que sucede mientras tengamos este modelo, pues ni modo, yo creo que vamos en el camino correcto. Si no hay evidencias, así te parezca, y subrayo la palabra, que el hombre que están soltando es un criminal, pues lo tienes que soltar. Así funciona el modelo es contraprueba y hay presunción de inocencia. El juez hizo su trabajo. El juez está haciendo su trabajo, una vez más. A ver, yo creo que si pensamos en la impunidad en genérico nos perdemos, es un océano. No hay ningún país que tenga impunidad cero, déjame ponerlo así. A ver, la cifra negra en Canadá es 70%, 70% de los delitos en Canadá no se denuncian. En el Reino Unido es como 60-70%, es decir, y delito no denunciado es delito impune, por definición. Yo creo que tenemos que concentrarnos en, impunidades específicas. ¿Cuáles serían para ti las más homicidio. importantes? El homicidio me parece a mí absolutamente crucial. Mira, o sea, ahí no pasas. Está permitido mentir, pero no está permitido matar. O sea, no puedes matar. O sea, en países desarrollados, entre 60 y 90% de los homicidios se resuelven. En México no pasamos del 12%. Y esos, digamos, son datos un poco... De cada 100 homicidios, 12 solamente se resuelven. En el mejor de los casos. Y porque lo agarraron infraganti, supongo. Digo, hay en algunos casos donde sí se investiga, no muchos. Y de hecho, si se llega a la sentencia, eso es nada más que lo detengan. Ya si considera sentencia condenatoria, el porcentaje baja considerablemente. Entonces, ¿dónde deberíamos de fijar? A ver, ahí deberíamos de... No hay una coordinación nacional antihomicidio, hay una coordinación nacional antisecuestro, por ejemplo, ¿no? No hay una política específica de reducción del homicidio. Ahí podríamos poner el ojo. Segundo, podríamos facilitar la denuncia. Una de las fuentes centrales de impunidad es la disuasión
de la denuncia. Podríamos facilitarla. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que las policías reciban denuncias. Si a ti te asaltan en Nueva York, en Madrid, en París, etc., no vas con la fiscalía. Vas y presentas tu denuncia con la policía y te toma 10 minutos, ¿no? Eso ya es posible en nuestro marco jurídico. Bueno, y se ha venido implementando a nivel local de manera exitosa en algunos lugares. El caso de Morelia, por ejemplo, es notable. El caso de Escobedo en Nuevo León, el caso de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. O sea, donde si el policía recibe la denuncia, de pronto te brincan las denuncias. Eso es algo que se podría hacer relativamente rápido. Pues voy a conclusiones con una última pregunta. Criticar es bastante más fácil que hacer. Sin duda. ¿Qué hacemos para apoyar? ¿Qué nos toca? Y les pido un poco de los medios, ustedes desde la academia, desde la consulta. ¿Qué hacemos para echar el hombro, para arrimar el hombro en esto? La pregunta, pues mira, una de bote pronto que se me viene a la cabeza es: tenemos que estar informando ampliamente, denunciando, promoviendo que la gente denuncie todo tipo de violencia. Yo me iría mucho más. Estoy de acuerdo con lo que decía el homicidio, pero es que estamos cayendo a veces en unos niveles de violencia cotidiana, así como vi el tema de justicia cotidiana, de violencia cotidiana por todos lados, en las calles, en los centros de trabajo, es una en las población escuelas. Que denuncia, que está al pendiente, que empezar a ser muy tajante con el tema de eso, no. Alguna vez creo que algo ha sucedido con el tema, por ejemplo, de los niños, ¿no? Que la cultura hace unos años permitía el castigo físico a los niños. Y eso ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Pero ustedes lo hacen todo el tiempo, denunciar. Eso ya ustedes dos ya cumplen con esa palomita. ¿Qué más? A ver, yo te diría, por ejemplo, tenemos que empezar a construir otras métricas para evaluar lo que funciona y lo que no funciona. Desde los medios, desde la sociedad civil, muchos caemos en el garlito de medir a la autoridad por el número de carpetas de investigación que se abren. Si se abren más carpetas de investigación, malo. Si se abren menos, bueno. Eso genera todo tipo de incentivos perversos en la propia autoridad. Genera el incentivo a disuadir la denuncia, a suprimir la denuncia, incluso a maquillar las cifras, como acaba de suceder en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos empezar por ejemplo, podríamos empezar a utilizar más encuestas de victimización como una métrica para medir. Podríamos empezar a usar más la confianza en las autoridades como métrica. Mejora y amplía lugares para recibir denuncias. Eso se podría hacer. Fue un lujo, la verdad, para la audiencia de 97.7, Grupo Radio Centro, tenerles aquí el día de hoy. Me voy con más claridad y por lo tanto más preocupado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.